Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dalo Cosa por acá, y en esta ocasión, de forma especial, traigo una breve cápsula a manera de recomendación del primer tomo de el libro de mi hermano y amigo Ben Escalante. Estaremos haciendo una breve lectura de una de las páginas acerca de ese tema, el marcionismo y el ebionismo. Eso es importante entender de qué trataban estos movimientos que a la postre terminaron siendo movimientos sectarios o por lo menos catalogados así por la ortodoxia cristiana de los primeros siglos. Interesante, ¿por qué? Porque a nuestros días todavía existen movimientos que tienen este trasfondo ebionita y como ustedes se darán cuenta, todavía se promulga mucho aquello que desde hace siglos fue considerado como una secta. Tenemos entonces dos posturas de interpretación acerca del mismo texto. Estamos hablando del Antiguo Testamento o estamos hablando de la Tanakh, de la Biblia hebrea. Un solo texto, dos posturas diferentes de interpretarlas. Marcionismo y ebionismo. Vamos para allá entonces. Empecemos con el marcionismo. Hubo un hombre cerca de el año 144 después de Cristo llamado Marción. Y Marción propuso a la iglesia gentil, recuerden que Marción era cristiano, Marción propuso a la iglesia cristiana gentil, en Roma particularmente, que no era necesario ni conveniente considerar las escrituras hebreas del Antiguo Testamento como inspiradas o como palabra de Dios. ¿Cuál era la postura marcionita? Para Marción, las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto o de la Biblia hebrea se oponían y contradecían a las escrituras del Nuevo Testamento. Marción, en su categoría de filósofo cristiano y de apologista cristiano, pues tenía esta batalla de este pensamiento dualista. Para Marción, el Dios del Antiguo Testamento parecía ser un Dios de naturaleza totalmente distinta al Dios revelado en el Nuevo Testamento, a saber, en la figura, en la persona de Jesús. Es decir, que para Marción el Antiguo Testamento atestiguaba un Dios malvado, un Dios totalmente diferente al Dios que era presentado por Jesús. Y Marción llegó a la conclusión de que el Padre o el Dios que predicaba Jesús no era el mismo Dios de la Biblia hebrea. De hecho, Marción compuso su propio canon, el cual incluía su propia versión del Evangelio de Lucas y 10 cartas paulinas. Esto es interesante porque Marción solamente hizo un canon a su conveniencia y que reflejara pues prácticamente lo que a él le convenía en la postura que él estaba pues predicando. Marción se oponía a toda y a cualquier cosa que tuviera un trasfondo o antecedente judío. Veamos lo que el Nuevo Testamento dice, lo que el mismo Pablo dice. En la segunda carta a Timoteo, Pablo dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí tenemos que hablar de ese canon dentro del canon. Tenemos que hablar de que Pablo, al estar hablando de toda la escritura, está hablando de lo que para ese tiempo se conocía como la escritura o lo que los cristianos consideraban escritura, a saber, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Es decir, que para Pablo, y el pensamiento o el punto de vista de Pablo representa ese punto de vista que se tenía en común en las comunidades de fe del primer siglo, que las escrituras hebreas eran inspiradas, el Antiguo Testamento era inspirado.
Por lo tanto, la postura o la interpretación de Marción entra ya en un pensamiento totalmente sectario. Veamos el siguiente movimiento, que es el ebionismo. Hubo un movimiento llamado ebionismo, quizá fundado por un hombre llamado Ebión, cerca del 140 después de Cristo, es decir, contemporáneo a Marción. Ebión dedujo y propuso entre los seguidores judíos del Mesías, es decir, de los cristianos, una interpretación contraria a la postura marcionita. ¿Sí? ¿Y qué es lo que proponía este movimiento o qué es lo que proponía la postura ebionita? Para el ebionismo, el nuevo pacto no había cambiado realmente casi nada del antiguo pacto, excepto los sacrificios de animales y el sacerdocio levítico. Para el ebionismo prevalecía la observancia de toda la antigua ley mosaica al pie de la letra. Para el ebionismo, la antigua ley mosaica seguía siendo la máxima autoridad. Esto es importante porque este movimiento ebionita también surge dentro del cristianismo, lo mismo que el marcionismo surge dentro del cristianismo. Son personas que han creído en Jesús, sin embargo, el punto aquí clave para interpretar el papel mesiánico de Jesús es cómo interpretan las escrituras del Antiguo Testamento. Por un lado, los marcionitas o el movimiento provocado o generado por el pensamiento de Marción llevó a rechazar categóricamente el Antiguo Testamento y el trasfondo judío, mientras que la postura ebionita llevó al rechazo de este pensamiento gentil y abogaba por preservar el antiguo pacto, como que estuviese vigente todavía aún después de el Mesías. Es decir, que la antigua ley mosaica seguía siendo la máxima autoridad para el ebionismo. La postura ebionita, por lo tanto, enseñaba que el nuevo pacto no es un nuevo pacto como tal, sino el mismo antiguo pacto, pero renovado. Y esta va a ser la palabra clave aquí. Ellos abogaban por un pacto renovado y casi sin ningún cambio. Es decir, que el nuevo pacto o el pacto en los escritos del Nuevo Testamento vendría a ser pues el mismo pacto con ciertos cambios solamente diferentes. El ebionismo negaba la divinidad de Jesús. Esta herejía pues fue conocida como el adopcionismo. ¿Y qué es lo que encontramos entonces en los escritos del Nuevo Testamento? La postura bíblica es la siguiente. El escritor a los hebreos nos comenta, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, que el antiguo pacto estaba llegando a su fin. La llegada del Mesías implicaba una cosa, implicaba el reino de Dios, implicaba la institución del nuevo pacto. Por lo tanto, el ebionismo, su postura, no tiene cabida dentro de una exégesis y una hermenéutica sana. En el Nuevo Testamento, la postura ebionita, al igual que la postura marcionita, terminan siendo posturas e interpretaciones sectarias. Muy bien, la bibliografía consultada es el tomo 1, una introducción a la Torá del Mesías, por nuestro hermano y amigo Ben Escalante, de la página 15 a la página 16. Recordando, el material está disponible tanto en la versión Kindle como en la versión física. Ojo, y cierro con esto. ¿Cómo interpretamos las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de el Mesías? Jesús se sujeta
a la ley o la ley debe sujetarse a Jesús. Bueno, eso es todo y muchas gracias.